o empezar sin dedicárselo a Dios, ¿no? Entonces, ¿quién le gustaría orar? ¿Alguno de mis colaboradores o de pronto alguna hermanita, algún hermanito quisiera orar? No les dé temor, no les dé temor. Recuerden que estamos todos para servir y apoyarnos, ¿no? Y pues como aquí de una u otra manera Dios nos hizo a todos ese hermoso privilegio de llamarnos, entonces vamos a trabajar juntos, ¿listo? ¿Quién quiere orar? Oiga, qué timidez. Yo oro, pastor. Muy bien, hermanito, gracias. Amado Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu inmensa bondad, Señor. Yo te pido, Padre, en esta hora, Dios, que tú bendigas a cada uno de los que nos encontramos en esta sala, Señor, aún por el que no se ha podido conectar, Señor. Te pido que tú apresures sus pasos, Señor Dios, que no se pierda esta bendición, Señor, la cual tú has traído, Señor Dios, para que nosotros conozcamos a tu hermoso Hijo, Padre, para que te conozcamos a ti, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús, Dios mío, tú seas colocando en esta noche, Señor, ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido, Señor Dios, que tú nos des entendimiento, Padre, de tu palabra, Señor, que podamos, Señor Dios, ponerle el sentido común, Señor, que vivamos esta hermosa palabra que tú nos das, Señor Dios mío, que nosotros podamos ser conforme a la voluntad tuya, Señor Dios, de ser agradecidos, de ser santificados, Señor, de hacer el bien, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Te ruego que en el nombre de Jesús, Dios mío, tú uses a la pastora Luz en gran manera, Padre, dale, Señor Dios, ese denuedo, Señor, aún cada día más. Dios, gracias por ella, yo la bendigo, Señor, porque es una mujer valiente, una mujer esforzada, Señor Dios, que ha dedicado su tiempo, Señor, y su vida, Padre, a servirte. Señor, ayúdanos a ser imitadores de ella, Señor Dios mío, así como somos imitadores de Jesús, Padre. Te ruego que en el nombre de Jesús, Dios mío, tú atesores esto que ella nos va a hablar esta noche, Señor, que tu Santo Espíritu sea convenciéndonos de pecado, juicio y justicia, Padre Santo, para la gloria de tu nombre, Señor. Te ruego, Padre Santo, que tu presencia maravillosa esté en cada vida, en cada corazón, Dios mío, que en esta hora cada uno de los que estamos aquí sienta tu abrazo, Señor, sienta tu caricia, Señor, sienta, Señor, ese amor tan profundo que tú nos tienes, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Bendigo a todos y cada uno de mis hermanitos. Dios, te ruego que tú hagas, Señor Dios, en nosotros lo que necesitamos, Señor Dios mío, las cosas más abundantemente de lo que pedimos y esperamos, Señor, que nosotros, Señor, podamos ser obreros aprobados, Señor Dios, llenos de ti en el conocimiento, en la sabiduría, Señor Dios, en el consejo y en el amor, Señor, en la paciencia, en el fruto de tu Santo Espíritu, Señor, que nosotros lo demos a los demás, Padre Santo, que eso que hemos recibido de gracia, Señor Dios, lo demos de gracia, Padre mío, porque a eso tú nos has llamado, Señor Dios, a amar, Señor, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero a ti sobre todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias por este tiempo, Dios mío. Gracias, Señor. Lo recibimos y creemos que todo lo que te hemos pedido en esta hora, Dios, es hecho por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios, hermanito, así se ha hecho y Dios conceda las peticiones del corazón de cada uno, que mientras damos honra y alabanza, oración a Dios, ocurran sanidades, milagros, prodigios. ¿A alguien le gustaría cantar? ¿A alguien le gustaría cantar, adorar a Dios, darle alabanza, acción de gracias? Amén, pastora. Sí, yo tengo una canción preparada. Gracias, linda. Bendecidos a todos. Gloria a Dios. Espero que la sepan. Si no, ahí está ¿se ve en la pantalla? Sí, señora, sí se ve. Sí se ve. Aquí estoy. Tus brazos
Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gloria. Gracias, mi hermana. Qué hermosa canción. Muy bien escogida, muy propicia para este momento. Es una canción que está haciendo una petición directa. Señor, tómame todo lo que soy, Señor, y fórmame otra vez y hágame volver a nacer y enséñame totalmente qué es lo que debo hacer. ¿Sí? Es una canción, a mí me parece propicia para el tema que estamos, porque de hecho, pues nuestro tema va avanzando, así que ¿quién quiere hacer la retroalimentación? ¿Quién recuerda? Muchas gracias, mi hermanita Nancy, por esa gran disposición. Sé que Dios obró sanidades, milagros. Sé que Dios está aquí en el asunto. Amén. ¿Quién quiere hacer la retroalimentación que aprendimos el martes, el viernes? Ah, no, con ustedes es el jueves. ¿Qué aprendimos el jueves, el último día que estuvimos? Hoy tengo aquí en el grupo un invitado y mirando yo aquí la lista, me faltan 5 personas. ¡Wow! Me falta un pocotón de gente. Dios santo, tenemos que orar. ¿Quién dijo que aprendimos el jueves? Pastor, hablamos acerca de los tipos de libros, el libro de las obras, el libro de la vida, el libro de las memorias, el libro de la verdad, que es donde están nuestros propósitos, nuestras memorias, lo que hacemos para el Señor. Sí, señora, así es. Aprendimos que tenemos un libro en especial, que es un libro que se está escribiendo todo lo que hemos vivido, hemos cometido, hemos hecho con una naturaleza pecaminosa, pero también aprendemos que hay otros libros. ¿Quién más quiere aportar? ¿Quién recuerda? Paz, buenas noches. Hola, mi Miguel, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bien, amén, gracias. Paz, también estuvimos viendo pues lo de nacer de agua, que nacer de agua más nacer del Espíritu, pues nacer de nuevo. Estuvimos viendo acerca del perdón, que si no perdonamos pues no podemos ser perdonados. Y lo de los libros que dijo la hermana Nancy. Bueno, muy bien. ¿Algo más? ¿Quién más recuerda que aprendimos? Hay más estudiantes, pueden participar, pueden mirar sus agendas. Ay, ¿por qué no se deja ver? Hola, hola.
¿Me oyen? Digo, sí, señora, pero Sí, señora, sí te escuchamos claramente. bueno. Entonces vamos a entrar en un tema muy propicio en cuanto a lo que venimos trabajando, ¿sí? Nacer de agua es un tema que nos compete a todos porque si no se nace de agua, quiere decir que no se ha borrado el libro de las obras. Y si no se borra el libro de las obras, entonces puede suceder que tampoco se ha perdonado. Y si no se ha perdonado, interrumpe, impide que la sangre de Jesús sea la que borre ese libro de las obras. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. ¿Algo más quieren aportar? ¿Quieren preguntar? Porque por favor no dejemos sin preguntar. No hay que comer entero, siempre digo yo. Yo noto que hay 2 estudiantes súper juiciosos y otros 18 que tienen un poco de temor de hablar. ¿Qué estará pasando? Pueden hablar, pueden aportar. Es una clase libre. Usted para eso paga, para que lo atiendan. Se les dañó el micrófono. Ay, ¿qué pasó? Ay, gloria a Dios por todo. ¿Sí me oyen a mí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Pues Mi yo sé hermana que Marta ya escribe. oramos. Mi hermana Marta ¿Qué escribe escribe? ya te leo lo que dice. Aprendimos cómo se borra el libro de las obras con la sangre de Jesús. Y hay que pedir al Señor que lo borre en oración. Bueno, muy bien, Marta, qué bueno. Bueno ese aporte. Es importante que tengamos claro, explicarle a las personas que existe este libro y que lo debemos borrar en oración, pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús que sea borrado por medio del sacrificio de Jesús, de ese derramamiento de sangre tan extenso que hizo Jesús porque quedó desangrado. Todo para borrar nuestros pecados. ¿Sí? Entonces vuelvo aquí a la diapositiva, no sé si se alcanza a ver. Sí, señora. Ay, ahí la quitaste. Ya voy para allá. Ah, ya apareció. Ya. Samuel, apaga el Entonces, televisor o bájale. no se nos olvide la fórmula. Bueno, mi hermano Ricardo, mi hermano Luis pueden apagar micrófonos en dado caso. Pueden leer el chat, pueden aportar, ayudar. Bien, porque tenía yo que ir apagando y todo, entonces se me iba una cosa y la otra, entonces ya tengo secretarios que Dios mandó, vea estos ángeles de Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en nacer de agua, recuerde que el primero que mencionó este tema fue directamente Jesús, en el tiempo de que le encauzó a Nicodemo, ¿sí? Si vamos al Antiguo Testamento, también lo menciona Dios Padre en Ezequiel 36:25. Allá menciona nacer de agua, ¿sí? Pero
este resultado, ¿para qué? Nacer de agua más nacer de espíritu igual nacer de nuevo. Es una fórmula. Y esta fórmula la podemos nosotros recibir a partir de que creemos conforme a las escrituras y vamos aplicando lo que vamos aprendiendo. ¿Sí? Entonces ahorita estamos en nacer de agua. Veíamos que según el Salmo 51, porque esto surge del Salmo 51, cuando habla el salmista David, él es el que empieza a decir, borra mis rebeliones. Entonces recuerden que este es un salmo profético, que lo estamos viviendo en estos tiempos, que fue revelado al salmista David de un problema que tiene el hombre, ¿sí? Y que todos hemos tenido, y que es el problema de tener la naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso necesitábamos que nos enseñara a través de este salmo que había que borrar un libro donde se escribe todo lo que hacemos, unas páginas, porque pues de hecho tiene muchas páginas. No alcancé a leer lo de Fabián. Cuando encontramos ese Salmo 51, nos estaba hablando de 5 verbos, y estos 5 verbos es una acción, cada uno es una acción, pues de hecho un verbo representa una acción, y es la acción de cada creyente. Cada uno de nosotros tiene que acudir a esto, a cumplir esta acción. ¿Cómo está mi hermano Emiro? Dios lo bendiga. Cada uno de nosotros, cuando acudimos a esta hermosa acción que representó el salmista David para nacer de agua ante un verdadero arrepentimiento, se los voy a ir explicando aquí en esta diapositiva. Ya habíamos hablado de borrar. El salmista es el que hace esta petición, le ruega a Dios que borre sus rebeliones. Ya sabemos cuál es el expediente donde están escritas las rebeliones. Por eso el libro se borra en oración. Cada página de estas la borra usted cuando ora, cuando ruega, suplica, Señor, por favor, borre mis rebeliones, borre mis maldades que están allí escritas en ese libro de las obras. No quiero ser juzgado, Señor, en nada lo que está escrito en ese libro. Por favor, bórrame. ¿Listo? O sea, usted es el que autoriza y pide. ¿Listo? Borrar, ojo con estos conceptos. Me es importante que podamos repasar los conceptos, porque los conceptos me encierran mucho el tema. Cuando yo tengo claro un concepto, puedo ir aclarando un tema. ¿Sí? Entonces, borrar es la acción de remitir lo que está escrito en el libro de las obras. Borrar es la acción de remitir lo que está escrito en el libro de las obras. Y también de desaparecer algo que ya está escrito. ¿Sí? Remitir, recuerde la palabra remitir, es la acción de pasar algo de un lugar a otro. ¿Listo? Es la acción de pasar algo de un lugar a otro. Por aquí voy corriendo. Aquí ya estaba explicando el libro de las obras. Es un libro personal. Cada persona tiene su libro y este libro representará la vida de pecado de cada persona a partir de que tiene uso de razonamiento, que ya con su conciencia y su razonamiento
determina hacer lo malo. En este caso hay niños que a partir de los 7 años ya desarrollan lo malo y lo realizan a pesar de que les han dicho no cojan, no se robe, eso no se debe hacer, eso es malo, pero ya lo empiezan a desarrollar. Entonces, ¿qué hace? Se escribe en el libro de las obras. Ya cada uno abre su libro, su expediente con los hechos del pecado. ¿Listo? Ay, gloria a Dios, llegó mi otro ayudante. Ricardo Pires, buenas noches. Vamos a ponerle una penitencia. Entonces, ya habíamos recordado que es el libro de las obras, es un libro personal que se registra segundo a segundo, minuto a minuto, todas las acciones con el fin que en el día del juicio final las personas no fueran salvas, que no sean salvas, perdón, sean juzgadas y condenadas de acuerdo a lo que está escrito en el libro, ¿sí? Recuerde que Dios no quiere que nadie se pierda. Y por eso mientras hay vida y esperanza de que cada uno de nosotros acuda a borrar ese libro, y a todo discípulo, a toda persona que tú le enseñes, cuéntale que está este libro y que es urgente borrarlo, porque como no sabemos el día que está la fecha de vencimiento, no sabemos el día que nos toca partir a la presencia del Señor. Entonces, este libro debe estar totalmente borrado, ¿sí? Que si una persona dice, sea que hay que arrepentirnos todos los días, arrepiéntase todos los días por si acaso, ¿sí? Pero si ama la santidad, vive la santidad, ya nació de agua. ¿Listo? Bueno, dice que también el libro de las obras es como un libro de contabilidad, el cual es personal e individual, que es asignado al ser humano desde el momento que nace hasta el momento que muere. Ahí se registra, sea bueno o sea malo. ¿Listo? Oiga, ¿qué pasaría con... Me faltan unos estudiantes hoy. Estemos orando los unos por los otros, por favor. Bueno, en este libro se escriben todos los pecados, recuérdelo. Esto es como un resumen. Se escribe el pecado, la intención y la consecuencia. ¿Listo? Por esto es que se necesita la sangre de Jesús. Bueno, aquí vamos a recordar cómo se peca por palabra. Va a pasarlas así rápido porque estas ya las había mostrado. Por palabra, murmuración, chisme, calumnia, maldiciones, bueno. Por pensamiento, cuando está la envidia, la codicia, la laxivia, los malos pensamientos, hasta los celos, porque ustedes saben que las personas para evidenciar los celos, pues reaccionan primero en los pensamientos, ¿sí? Por obra. Voy pasándola rápido porque esta ya la tienen. Creo que yo se las envío hoy al WhatsApp. La gracia es que a medida que voy terminando las diapositivas, se las voy enviando. ¿Listo? Vamos entendiendo que el pecado que se comete son 12 formas de pecar. ¿Listo? Si hay alguna pregunta, porque algunos dicen, no, yo no soy tan malo porque yo no robo. O yo no soy tan malo porque yo no estoy cometiendo XY pecado. Porque a veces clasificamos a las personas por la gravedad del pecado.
pero la Biblia dice que todos hemos sido pecadores, todos en maldad hemos sido concebidos y que todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. Listo, hemos pecado por incredulidad, ya lo veníamos trabajando, lo pasé muy rápido, me preguntan, de todas maneras yo les envío esta diapositiva hoy, con la ayuda de Dios. Hemos pecado por ignorancia, hemos pecado por complacencia, hemos pecado por necedad. Hay gente que publica sus necedades. No, a veces ve no te entendí, Fabián, que no alcancé a leer. Yo te leo. Porfis. Dice, pastora, ¿cómo se le llamaría si se hace pecar a otra persona por aconsejar mal, por patrocinar una idea de pecado? Se llama pecado por complacencia. Y también tiene algo de necedad. Y también de obra. Y también de pensamiento. Entonces es porque recuerden que todo el pecado a veces se planea desde el corazón, ¿no? Entonces se llama pecado por complacencia. O sea, es tan culpable el que lo comete como el cómplice, ¿no? Entonces también hablamos que existe pecado por vista y pecado por escrito. Las personas escriben groserías, grafitis, dibujos malos. Y pues también en la Biblia dice que el que le añade o le quite, les tenga Dios misericordia. Por ejemplo, estos hombres que escriben sobre las teorías, las evoluciones, la de Charles Darwin, uno dice, wow, esta persona se puso a escribir ese libro o a plasmar sus credos, sus pensamientos, y a él se le va a pedir cuentas por todo eso que escribió allí, que las personas creyeron. Wow, tenga Dios misericordia. Listo, y recordemos que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. También dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Y puede suceder con la mujer también, ¿no? La mujer que mira a un hombre para codiciarlo ya adulteró con ella, con él en el corazón. ¿Listo? Porque también se peca por indiferencia. Esto ya lo hemos hablado respecto a la necesidad y aún quizás no solo de apoyar o dar económicamente, sino también de dejar de orar. Cuando uno deja de orar por las personas que sufren, entonces estoy pecando por indiferencia. Ojo, porque eso se está apuntando allí. Y pecado por omisión, porque lo sé hacer. Y si no lo hago, y habíamos dicho que también se peca por oído, porque pues a veces se oyen malas conversaciones, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, se oyen, también recordemos que el que anda en chismes descubre el consejo, entonces ahí vamos, descubre el secreto, perdón, entonces ahí vamos evaluando que hasta uno peca con todos los sentidos, ya lo habíamos dicho. Entonces, habíamos quedado, creo que aquí. En el caso de borrar el libro de las obras, se debe tener claro qué es arrepentirse, porque muchas personas no tienen claro qué es arrepentirse. Y cuando usted le dice a alguien arrepiéntase, pero la persona no sabe qué es, entonces hay que enseñarle. Arrepentirse es sentir dolor, tristeza y vergüenza por haber pecado contra Dios y contra el prójimo, ¿sí? Contra sí mismos también. Entonces, sentir vergüenzas de algo que no se le cuenta a nadie, algo que me da pena, algo que, pues,
Piensa en algo vergonzoso, algo que es un secreto y que usted dice, no, ojalá nadie sepa eso. Pero delante de Dios no hay nada oculto. ¿Listo? Sentir dolor. Recuerde que tiene que sentirse un dolor profundo por haberle fallado a Dios. Si usted no siente dolor cuando está pidiendo perdón, o preocúpese porque hay que evaluar si a uno le da compugir, como ese dolor, como esa tristeza. Señor, no debía haberte fallado. Perdóname, no quise hacer esto, me arrepiento, y la persona lo sienta. ¿Listo? Entonces, sentir tristeza. Dice que en el caso de una emoción, recuerde, por haber pecado y haberle hecho daño a alguien o haberle fallado a este ser querido, al mismo Dios, a la misma persona y a uno mismo, ¿sí? O haber sido piedra de tropiezo para los demás. ¿Listo? Hay gente que no se le da nada hacerle daño a otro. Y por eso son personas sin vergüenza, ¿sí? Cambio, los que nos arrepentimos, nos dio vergüenza, tristeza y dolor. Cuando una persona es descarado, no sé si llamarle así, o que exhibe su pecado, que publica su necedad, entendemos que es una persona sin vergüenza, que no se ha arrepentido, que no le da pena lo que hace, que lo publica, que no le interesa hacerlo, ¿sí? Y tienen el descaro de decir, yo soy así, y qué, y nadie me va a cambiar, y XY, ¿no? No sé si ustedes han oído personas así. ¿Sí o no? Sí, sí hemos oído personas así. Ujú. Bastantes. Y uno dice, ¿y eso que es nacido? ¿Y eso que va a la iglesia? ¿Y eso que es cristiano? Entonces uno dice, uy, Señor, líbrame, Señor, de ser así, de que las personas me están mirando, yo soy carta leída. Y cualquier cosita la gente va a poder decir si uno sí o no. ¿Sí ven? Entonces, por esto hay que trabajar mucho el verdadero arrepentimiento. ¿Sí? La Biblia habla de nacer de agua como cuando uno cumple con unos exámenes. Les voy a presentar el nacer de agua como cuando la persona tiene que hacerse una serie de exámenes, ¿sí? Ante una cirugía. Nacer de agua van a ser los exámenes y nacer del espíritu va a ser la cirugía. Cuando el médico divino dice, ese corazón no te sirve, ¿sí? La Biblia me va diciendo, la voz de Dios misma me va diciendo, pecas y pecas y pecas y sigues pecando, ese corazón no te sirve. Necesitas un corazón nuevo, pero ese corazón nuevo hay que pasar a la cirugía. Entrar al quirófano, entrar aquí a las manos del Dios vivo, necesitamos cumplir con una serie de exámenes. Piénselo como una cirugía normal. Una persona no le hacen una cirugía así como así. Si la persona no presenta el examen de sangre, de orina, de tiroides, digamos de si es alérgico a la anestesia, si tiene problemas cardíacos. Entonces, para programar una cirugía, en el caso de que usted programe nacer de nuevo, ¿sí? Porque programar nacer de nuevo es un acto de fe personal, íntimo, y lo hizo el salmista David, y él empezó a cumplir esos exámenes, ten piedad de mí, oh Dios, y empezó a suplicar, ¿sí? Porque necesitaba que ese pecado ya no estuviera dentro de él. Entonces, nosotros entendemos que evidencia que una persona quiere nacer de nuevo realmente, que ha programado cirugía, que necesita ese nacer de espíritu, ese vivir en santidad, porque nacer del espíritu es un milagro del Espíritu Santo. Pero aquí se comprueba si la persona quiere o no quiere.
Entonces, ¿qué evidencia que una persona se ha arrepentido? ¿Sí? Es que cumple unos pasos, cumple unos requisitos. Y nacer de agua, estos 5 verbos me van a mostrar esos exámenes, ese cumplir esos requisitos, ¿sí? O sea, la Biblia usted no va a encontrar la palabra exámenes, ni de repente la palabra cirugía, pero sí está implícito, ¿listo? Entonces, estoy usando una similitud, estoy haciendo una comparación, ¿listo? Un lenguaje de hombres para hombres. Sí, señor, muy bien. Entonces, aquí dice que la evidencia de que una persona se haya arrepentido y que quiere agradar a Dios y que vive ahora en santidad, pone en práctica lo que dice la Biblia. ¿Cómo? Se convierte. ¿Sí? Cuando una persona se convierte, es que empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Eso evidencia que la persona nació de agua. ¿Sí? No aparece en la Biblia que David cometió otros adulterios. Hay una historia extensa de David, pero notamos que David tuvo como un verdadero arrepentimiento, ¿no? El salmista. Y quiso arrepentirse. Entonces, y él empieza a organizarse a pesar de que las consecuencias se dieron en la vida del salmista, ¿no? Pero nosotros debemos examinarnos nosotros mismos. Convertirse en cuanto al pecado es pasar de mucho o poco a cero. En cuanto a la conducta, el pecado, el que robaba no robe más, el que engañaba no engañe más, el que mentía no mienta más, el que fumaba no fume más, el que tomaba no tome más, el que, bueno, usted imagínese la clase de pecados que se han cometido. Entonces ahora se le ve una evidencia, una conducta. La persona se convierte por medio de las escrituras, ¿sí? Hay otra conversión que es volverse a Dios, dejar de seguir el camino malo y ahora seguir a Dios, coger el camino a la vida eterna, que sería Jesús, volverse de los ídolos y del mundo y de mis gustos, volverme a Dios, ¿sí? Y pues si voy dando ese fruto, aquí hay algo bueno, ha nacido de agua, ¿sí? Recuerde que si la persona tiene falta de perdón, eso impide que la persona no sea salva. ¿Listo? Si hay falta de perdón, no ha borrado su libro y, ojo, no puede ser salvo. Entonces hay que trabajar mucho el borrar el libro y el pedir perdón, que eso hace parte de estos exámenes de nacer de agua, estos pasos. También dice la Biblia el que confiesa su pecado. Primera de Juan 1:9 dice el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces confesar ese pecado es importante. Llegar allí, recuerde que el Señor llamó a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde andabas? Y Adán le dijo, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y Adán no confesó su pecado. Lo que hizo Adán fue echarle la culpa. ¿A quién creen que le echó la culpa? A Eva. A la mujer. Le echó A la culpa Eva. a ¿Y a Dios. quién más? A Dios primeramente. Muy bien, hermanito. Primero le dijo a Dios, la mujer que tú me diste. Imagínense. O sea, ya le está echando descaradamente la culpa a Dios. Porque ¿quién le dio la mujer? Dios. ¿Y a quién le está diciendo que es el culpable? A Dios. ¿Sí? Y le pregunta a la mujer y la mujer dice, ustedes A la estaban en la historia. serpiente.
La serpiente. La serpiente me engañó y yo comí. Entonces desde aquí surge el calumniar, echarle la culpa al enemigo a toda hora. ¿Sí ven? Entonces hay que hacerse responsable y cada persona debe confesar su pecado. Que yo hice esto por X o Y, no se justifique. Tome conciencia de que usted es el que ha pecado, ¿sí? Tome conciencia y empiece a confesar. Me gustó, yo quise. Yo, la verdad, siempre caigo en lo mismo. Me gusta eso que hago. Y entonces cuando ya vamos y le decimos, Señor, erradica esto de mí, perdona mi maldad, borra mis rebeliones, el Señor nos hace el favor, ¿listo? Entonces, pues cuando hablamos de un nacer de agua, pues la persona debe hacer un alto en el camino, ¿sí? Debe evaluarse su condición, su vida, sea que vaya a una congregación o no vaya a una congregación. Toda persona debemos hacernos un examen de conciencia, hacer un alto en el camino y examinar si estamos en el camino angosto o en el camino ancho. Porque hay creyentes que van por el camino ancho. Entonces, pero ¿cómo puede ser si van a una congregación o si, ¿sí? Porque nos ha pasado y hay personas que han evidenciado pecado porque no han nacido, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cómo así? Entonces, pero van a la iglesia. Bueno, pues démosles tiempo, tienen arreglo, Dios no los quiere condenar. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, no se le olvide eso. Dios es paciente, es uno de los atributos más hermosos de Dios, que Él tiene paciencia del pecador y espera que el pecador proceda al arrepentimiento. No sé cuántos años le tuvo a usted, pero a mí me tuvo muchos años. Y yo como hija pródiga, no quería volver, pero me gasté la herencia y después ahí sí me enseñó y volví a mi padre y nací de agua. ¿Sí ve? Entonces recordemos que pedir perdón, esto lo hacemos cuando estamos orando, ¿sí? Perdonar y pedir perdón, pedir que se ha borrado ese libro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Paz, yo creo que sería muy bueno si pudieses explicar lo de la falta de perdón, cómo se lleva en oración para pedirle a Dios que Dios sea el que ponga en nosotros el perdón, porque el perdón viene de parte de Dios, ¿sí? Para poder perdonar a una persona que nos haya ofendido. Por favor, explícalo tú. Pastora, perdón, yo tengo una pregunta. Esto en cuanto a perdonar. Perdonar, o sea, cuando uno perdona a alguien es porque uno olvida la ofensa, o sea, que uno no se vuelve a acordar de eso. Porque... Bueno, espérame un momentico que lo explique mi hermano Ricardo. Bueno. ¿Qué te acuerdas, Ricardo? ¿De perdonar? Sí. Pues sí, uno no es que lo olvide. O bueno, yo he perdonado a las personas que me han lastimado de alguna forma, pero no me olvido. Pero ya no tengo en mi corazón rencor o resentimiento en contra de esas personas. Porque ese es el milagro que hace el Señor. Lo quita de ahí. Sí, hay Lo sanidad remite. interior, hay una sanidad de esas heridas, pero me gustaría oír algo más. Pastora, es como la evidencia que uno tiene cuando sabe que ha perdonado, es cuando uno tiene el encuentro con la persona y tiene uno esa tranquilidad, que lo puede saludar, le puede dar un abrazo y no siente nada, siente ese aprecio por esa persona, o sea, es lo que uno siente al encuentro con esa persona de que ya sabe que se fue eso. Porque pues borrar de que se pierda de la memoria, no, eso está ahí en la memoria, pero lo bonito es lo que ya usted siente cuando se enfrenta a esa persona o cuando está frente a frente con ella, que hasta la puede abrazar y no siente nada, sino cariño, aprecio por esa persona. Bueno, buen punto de vista. ¿Qué dice Ricardo? Yo digo algo importante.
Bueno, el perdonar, primero que todo tiene que ser pedirle a Dios que Dios nos ayude a perdonar. Y una de las evidencias que muestra que realmente yo he podido perdonar es porque intercedo por esa persona ante Dios para salvación, para que Dios tenga misericordia y Dios no le tenga en cuenta su pecado. Si yo digo, bueno, listo, yo lo perdono, ¿no? Pero aún nosotros recordamos y todavía hay algo así, pues puede sentir el aprecio, como decía la hermanita, pero nosotros tenemos la mayor prueba de amor es interceder ante Dios para salvación por esa persona. Pastora, y tu apreciación. Dime, Pires, Ricardo Pires. Y que iba a terminar con que es como transferir o remitir la ofensa al Señor Jesús. Bueno, ya se va organizando la idea. Pastora, bueno. Ay, disculpe. Una cosa, pastora, yo creo que perdonar es realmente una decisión, no es algo que tú sientes, es que yo decido perdonar. Y yo tengo un testimonio con respecto a eso. ¿Se acuerda que la otra yo les decía que cuando uno no perdona, una de las causas del dolor de los huesos es porque no perdonamos? Entonces me empezó un fuerte dolor de columna que no podía ni caminar, o sea, que iba en el carro y los solos huecos cuando pasaba, hoy era un dolor terrible. Y entonces me arrodillé y le dije, Señor, ¿qué es lo que pasa? Porque yo estoy así, yo no estaba así. Y el Señor me trajo a mi corazón que es que yo no había perdonado. No había perdonado a una persona que le había hecho mucho daño a uno de mis niños. Entonces yo digo, ok, entonces le dije, Señor, yo decido perdonar, no importa lo que haya pasado, decido perdonar. Y en el momento que yo decidí perdonar, mira, el Señor me sanó así como de repente. Entonces, cuando uno perdona, como decía el hermano, cuando te acuerdas de eso y tus ojos no se llenan de lágrimas, cuando no hay tristeza en ti, ahí es cuando tú sabes que tú ya perdonaste. Pero cuando tú te acuerdas del dolor, de la tristeza, de lo que pasó, ahí quiere decir que no has perdonado. Entonces, tú tienes que hablar a tu corazón y decir, bueno, corazón, vas a perdonar a esta persona. Nancy, tienes que perdonar. Entonces, cuando tú mismo te hablas a ti mismo, tú empiezas a perdonar, empiezas a sentir esa libertad. Realmente el perdón nos beneficia a nosotros, no beneficia a la persona que nos hizo daño. Nosotros somos los que nos beneficiamos porque nosotros nos amargamos, lloramos y queremos hacer tantas cosas, queremos agarrar a esa persona y bueno. Amén. Pero cuando tú perdonas, realmente sientes mucha paz y nos conviene a nosotros por salud y nos conviene por relación con Dios, nos conviene de todos los puntos de vista, nos conviene perdonar. Sí. Muy bueno su aporte, manita Nancy, pastora, gracias. Muy bueno ese testimonio y aporte porque es algo práctico. Yo les puedo dar la teoría, pero usted tiene que llevarlo a la práctica, ¿sí? Por eso cuando se dice orar, o sea, cada uno de ustedes dio un aporte muy bueno, ¿sí? Y perdonar primero que todo sí es una decisión, debe ser una decisión, no es un sentimiento, porque los sentimientos traicionan y a veces las personas no pueden por los mismos sentimientos perdonar. Pero cuando una persona decide agradar a Dios, sabe que le beneficia el perdón, para que no se enferme, no tenga una raíz de amargura, pero sobre todo, ahora que usted sabe que para que su libro de las obras sea borrado, para que usted sea nacido de agua, que la sangre de Cristo lo lave y lo limpie, su conciencia y todo su ser del pecado, entonces usted le conviene perdonar. Pero el perdonar es una acción. A partir de una decisión, ahora pasa a una acción. Es la acción de remitir la ofensa, de llevar la ofensa al sacrificio de Jesús, presentarle esa ofensa a Jesús. Cuando Jesús oró en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Entonces Jesús en la cruz, aún él perdonó a todos ellos que lo golpearon, lo torturaron, y es más, lanzó esa palabra de perdón para todos los que le hemos fallado, ¿sí? Pero en la Biblia habla que el perdón es a través de la oración. O sea, si yo empiezo a orar por esa persona y oro, o voy primero a Dios y le digo, uy, Dios, ayúdeme a perdonar porque me duele, porque me acuerdo y se me revuelve el estómago y me duele todo, ¿sí? Y yo soy vulnerable y sensible, pues le digo, Señor, ayúdeme porque en mis fuerzas no puedo. Mira que Dios le ayuda aún. Entonces, el perdón es cuando ya se evidencia que tú estás orando por el agresor, ¿sí? Porque el que perdona es el que está ofendido, ¿sí? Y debe acudir a orar por el agresor, presentarlo allí ante Cristo, allí llevarlo a la cruz, a la sentencia, delante de Jesús, lo que fue la muerte de Jesús, el derramamiento, la sangre de Jesús, pedir la salvación por esta persona. Señor, yo le pido que salves a este hombre, esta mujer que me hizo daño, me robó, me calumnió, me quitó. Señor, perdónala porque no sabe lo que hace, ¿sí? Si lo hizo con intención, si lo hizo con envidia, por venganza, Padre, no le tomes en cuenta ese pecado, perdona a esa persona. Entonces yo evidencio la ayuda de parte de Dios, que cuando yo recuerdo, ya no estoy sintiendo, y que llegará el momento de que ya no recuerdo, ¿sí? Porque el perdón sí es olvido delante de Dios, porque recordemos que Dios borra las rebeliones y nunca más se acordará de ese pecado. Arroja eso a lo profundo del mar. El perdón en nosotros también debería ser olvido, porque somos y estamos aprendiendo a ser a imagen y semejanza. Entonces, si Jesús perdonó y no está cantaleteando ni echando en cara que cualquier daño que le hicimos, o Dios nos perdona por medio de Jesús y nos está mostrando que su amor, su misericordia, pues nosotros también debemos hacer lo mismo. Señor, tomo esta ofensa, este pecado y la entrego por medio de Cristo Jesús, haya redención, haya remisión. Haga de cuenta que usted va a sacar la basura. Siempre acuérdese de la basura, ¿sí? Porque a veces uno guarda esos rencores y esas cosas que se guardan en el corazón, se llama basura. Esa falta de perdón es algo que daña su cuerpo, daña sus pensamientos. Pues de hecho yo les voy a dar una clase muy completa sobre el perdón con todos los versículos, pero no tengo aquí la diapositiva, pero les voy a dar la clase. Entonces, siempre que usted vaya a perdonar, empiece a orar. O sea, siempre que usted piense en alguien que lo ofendió, empiece a orar por la persona. Recuerde a Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Porque esas personas no sabían lo que hacían, porque esas personas no les había sido revelado el evangelio, porque esas personas, y como nosotros, estaban muertos espiritualmente, ¿sí? No habían nacido de agua, no habían nacido del espíritu. Entonces son personas que andan, siempre uso la expresión como zombies, ¿sí? Muertos vivientes, ¿sí? Sobreviviendo de hacerle daño a otro. Entonces, pues Dios los perdone a los que nos ofenden y nosotros también los perdonamos, y nuestro perdón es a través de la oración. La meta es que usted no recuerde, pero si usted recuerda, usted va a evidenciar que aunque recuerde, a usted no le duele, ¿sí? Ya no me duele, ya no me afecta eso que esa persona hizo, y lo recuerdo, pero cuando me acuerdo, pido salvación por esa persona, o lo recuerdo como una anécdota, puedo contarlo como un testimonio, pero ya no me duele. Puedo abrazar a la persona como testificaba la hermana, puedo mirar a la persona con amor, pedirle, Señor, no permita que esa persona se condene, salva a esta persona, ¿sí? Pastora, entonces, pues es importante trabajar el perdón. Gracias, hermano
por ese aporte, porque es verdad, la gente tiene que evidenciar el perdón a través de la oración, de entregarle a Jesús todo eso, porque es que Jesús fue el que murió por los pecadores y esa persona que nos ofende es pecador y yo soy pecador y si alguno está libre de pecado, pues tire la primera piedra y entonces yo no soy quien para juzgar a esa persona, yo más bien acudo a pedir salvación por esa persona y por mí. Porque somos dos deudores. Acuérdese de la parábola de los dos deudores. Amén, Entonces, pastor. no. Otra cosa, pastora, a ver si les ayuda esto. Siempre que alguien les haga daño o nos haga daño, eso lo aprendí de mi pastor, que me enseñó eso y eso para mí me ministró mucho. Y cuando pasa una situación, pienso en eso. Si yo en este momento, si cada uno de los que estamos escuchando esta clase, nos muriéramos ahorita y llegáramos al cielo, ¿qué pasaría con esa situación que tú tienes pendiente y que no has resuelto? ¿Sabes para dónde se iba, cierto? Entonces, pensar en eso, cuando alguien te haga algo, piensa en eso. Si yo en ese momento me muriera y no he perdonado esa situación tan difícil que me duele, que ha sido dura, que he derramado lágrimas, hoy el corazón me lo tiene partido, hermano y hermana, de verdad, lo invito a que reflexionen eso, perdone, no importa lo que pasó, perdone, porque si usted en ese momento se muriera, no podría estar en el cielo. Muy bien, buen ejemplo, buena aplicación. Qué mejor reflexión que ponerme yo en el lugar, que si no he perdonado, no puedo ser perdonado. No se me borró mi libro, las obras, y no llegaría al reino de los cielos. Y la persona de pronto sí, y yo no, es que por rabia, porque no pude perdonar, o porque me hicieron. Entonces tenga misericordia Dios de cada uno de nosotros y nos enseñe cada vez más. ¿Listo? Quiero terminar estas diapositivas para podérselas enviar hoy. Dice que el Salmo, estamos hablando de que el Salmo me está mostrando 5 verbos. El segundo verbo sería lavar, ¿sí? Y ese lavar también es con la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús también lava mi conciencia, limpia mi libro, las obras, borra y me lava de esa maldad, de ese pecado. Cuando hablamos de lavar normal, lavar la ropa, dice que es la acción de extraer la mugre, ¿sí? No alcancé a leer, es la acción de extraer la mugre. Eso sería lavar. ¿Te leo? ¿Sí? Sí, por favor. Si en algún momento con un compañero que ya no está en este mundo tuve algún roce o algo similar, ¿cómo manejar este tipo de situaciones según las Escrituras? Como el que tuvo el roce, el que ofendió o el ofendido. Si ya se murió el ofendido, pues ya no puede ir a orar por el que se murió. Ahora debe perdonarse a sí mismo y si recuerda esta ofensa, perdonarse a sí mismo y tomarla por reflexión para no volverla a cometer con otra persona, que no ande rozando con más personas, ¿sí? No sé si me hice entender, pero sobre todo es perdonarse a uno mismo también, porque a veces uno mismo como que se latiga uno y se echa culpas y uno mismo se siente acusado, la conciencia me acusa, el enemigo acusa, yo también mismo me acuso. Entonces la persona más bien debe perdonarse a sí mismo y reconocer que ha fallado. Todos hemos fallado y decirle, mire, gracias Dios porque me equivoqué, gracias porque peleé con esa persona, gracias porque ofendí a XY. Me has enseñado y le pido que la sangre de Jesús me lave y me limpie más y más de mi maldad y borra mi pecado, borra todas mis rebeliones, mis maldades. Y en el nombre de Jesús yo no vuelva a cometer esa ofensa que le cometí al difunto, ¿sí? Permíteme no volverlo a hacer con nadie, Señor. Perdóname haberlo hecho, ¿sí? Pero si usted vuelve y se equivoca,
sobre todo en la convivencia en el hogar, en la parte laboral, en la parte eclesiástica, y hay roces y hay malos entendidos, siempre acudir a perdonar, ¿sí? Siempre orar por las personas. Y recuerde que nosotros muchas veces ofendemos directa o indirectamente. Entonces, por eso es mejor vivir en un verdadero arrepentimiento. ¿Listo? Y pues ahí vamos aprendiendo. Entonces, pasamos a otro verbo que menciona el Salmo 51, que sería lavar. La parte de lavar sí sigue siendo con la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque dice que es la acción de remitir la mugre, de extraer la mugre, las impurezas. Cuando ustedes usan la lavadora, ustedes se dan cuenta que en el agua, en el fondo del agua, es sucio, queda un fondo de mugre, ¿sí? O de repente en la coladora, en las cositas que van a los lados, como, se me olvidó cómo se llaman, pero ellas Filtros. recogen la mota. En los filtros, profesor. Eso, hermanito, gracias. En los filtros queda todas las motas, extrae la mugre, ¿sí? Entonces, cuando yo pienso en lavar, pienso en el sacrificio de Jesús, que todo el derramamiento de su sangre fue para remitir toda esa mugre. ¿Cómo Jesús me lava? ¿Cómo remite la mugre que yo tenía? ¿Sí? ¿Cómo hará Jesús para que yo quede limpio? ¿Quién lee, por favor, Apocalipsis 1:5? ¿Quién dijo yo? Yo te leo. Por favor. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Muy bien, gracias, manito. Aquí está aclarando que nos lavó fue con su sangre. ¿Listo? Por allá una canción de Marcos Witt que dice, con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. Y después la ponemos y la cantamos todos. O la canción que canta Julio Melgar, que también habla de la sangre, ¿sí? Entonces también habla de lavar, de limpiar. Esto es importante entender que esto me está hablando de una acción, como unos exámenes pertinentes que estoy logrando a través de convertirme, arrepentirme. Oiga, estoy recibiendo la sangre de Jesús, me está borrando mi libro las obras, me está lavando y limpiando. Entonces, ¿qué es la mugre? La mugre es el pecado, ¿listo? ¿Cuál es la mugre? El pecado. Y el pecado tiene peso, color, volumen, olor, ¿sí? Ahí les dejo todas las citas bíblicas para que las podamos apuntar. Tiene color. ¿De qué color es el pecado? Es rojo carmesí, como un rojo sangretor, un rojo así oscuro, sangre muerto, ¿sí? Entonces dice, si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿cierto? El pecado es la cosa más pesada que se hunde en lo profundo del mar. Miqueas 7:19 dice que Él echará nuestros pecados en el fondo del mar y nunca más se acordará. Imagina lo pesado que es, ¿sí? Tiene volumen y pesado y con volumen, y lo cargó Jesús. El volumen es porque se acumula la cantidad de pecado, los años, todo lo que hemos hecho, y todo lo cargó Jesús. Dice que Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros.
Entonces dice, wow, yo no lo había visto así, como que la mugre tiene peso, color, volumen y que esto representa el pecado, ¿sí? Y pues también tiene olor. ¿A qué olerá una podrida llaga? O un trapo de inmundicia, ¿sí? Algo que está podrido y huele y hede, de hecho, ¿cierto? Entonces, es importante reconocer que el pecado es esa mugre que solo con la sangre de Jesús puede ser lavado y limpiado, purificado, todo con la sangre de Jesús. ¿Alguna pregunta? Mire que me gusta que me pregunte, me gusta que participen, que charlen, que causen debate, controversia, todo. Pastora, también ahí pues uno como yendo a la realidad, todo el dolor que tuvo que soportar nuestro Señor Jesucristo desde que inició hasta finalizar derramando toda su sangre, pues el dolor, nomás a uno por una ofensa, quizá a veces siente dolor y le hace tanto daño. Entonces, imaginémonos el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Pues claro, fue un sacrificio tan perfecto que tiene ese poder para eso, para limpiar de esa manera. Muy bien, hermanita, qué linda su apreciación. Así es, si uno le duele un solo pecadito y él llevó todos, Paz, ¿puedo hacer una apreciación? Porque es claro, importante, hermano, creo. Colabore. Porque es que la hermanita dice que el dolor que sufrió nuestro Señor Jesucristo, y realmente el Señor Jesucristo no sufrió esos dolores, lo sufrió Jesús el hombre. Sí, pero yo le entendí que era lo que ella quería decir. Vamos a ir aprendiendo a medida que vamos mostrando las diapositivas. ¿Por qué nuestro hermano Ricardo dice así? Porque en este momento a Jesús, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, siendo humano, fue sacrificado en plena humanidad y en esa humanidad fue que él cargó el pecado. Pero ahorita, después del ser resucitado, se le otorga un nombre que es sobre todo nombre. Ahora se llama Jesucristo. Ahora es el Señor. Entonces, ahora Él ya no va a volver a morir por las personitas. No sé si me hice entender, hermanita. No entendí, pastora. O sea, según lo que yo dije el Señor Jesucristo, y lo que el hermano me quiere dar a entender es que en ese momento no era el Señor Jesucristo, sino era Jesús, hombre, hecho hombre. Sí, señora. Porque Él representa el hombre salvador, ¿sí? Y Él representa al hombre, al humano, a la humanidad. ¿Por qué? Porque por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre la salvación, ¿sí? Pero vamos a ir aprendiendo. No nos, ¿cómo le digo yo? No nos descalifiquemos nosotros mismos mientras que vamos a ir aprendiendo, porque notamos algo. Nosotros pensamos, ¿sí? De una manera, pero la Biblia nos está llevando a pensar de otra. Entonces vamos aprendiendo todo conforme lo dice la Biblia y así vamos resolviendo las cosas que vamos o que tenemos en nuestros pensamientos que nos han enseñado y de repente no las habíamos separado, ¿sí? No es lo mismo cuando uno es hijo a cuando uno es padre, no es lo mismo que cuando uno es madre a cuando es abuelo. Entonces siempre hay unas etapas. Entonces Jesús ahorita está en la etapa de ser el Señor Jesucristo, es el Señor y nunca más morirá. Él nunca más volverá a morir por las personas. Pero en su humanidad, llamado Jesús, el hombre, el Salvador, ya padeció, ya llevó el pecado. Entonces, pues
pues el hermano que quiso hacernos esta hermosa apreciación para que nosotros tengamos más sabiduría, más pues enseñanza. ¿Listo? ¿Aló? Sí, señora, ya me quedó claro. O sea, es mal utilizadas las palabras, por decirlo así. Sí, linda, sí. Pero bueno, ánimo, ánimo, que aquí vamos todos aprendiendo. Gracias, mi hermano Ricardo. Gracias, hermanita, me salvó. Me sentí básico. Sí, porque le vamos a coger a piedra, hermano. Entonces, es que, uy, ¿por qué? ¿Qué hice? Entonces, estamos aprendiendo algo, que el pecado es la mugre, que la sangre de Jesús nos lavó de esa mugre, que el pecado tiene peso, color, volumen, olor, que huele terrible, ¿sí? Y también causa vómito. Recuerde que los tibios los vomitará el Señor. Entonces uno, uy, ¿cómo así? No tengo que tener eso en mi vida. ¿Listo? Aquí dice, la mugre se puede ver como una mancha de mora, ¿sí? En el caso de una mancha, por eso es que dice que no debemos tener ni mancha ni arruga, que nuestros ágapes, nuestro vestido ante el Señor esté limpio, de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces dice que en el caso de una mancha de mora, pues se nota, ¿cierto? En el caso de algunas personas se les nota el pecado, digamos si es la fornicación, y otros pecados no se ven, como la envidia o los malos pensamientos, ¿sí? Hay pecados que no se notan y hay pecados que sí se notan, ¿sí? Cuando nosotros reconocemos que estamos sucios delante de Dios, los pecados están siendo acumulados, ya sea por conducta, hábitos, deseos, vicios, tradiciones, necesitamos que sean erradicados. ¿Listo, familia? Lo que vamos necesitando, Señor, necesitamos que erradiques esos pecados de raíz, que no estén en nosotros. ¿Listo? En el libro de las obras, en nosotros tampoco. Y pues por esto vamos aprendiendo, porque para eso se nace de agua. Aquí hay otra cosita. Ya íbamos en el verbo borrar, lavar. Aquí hay otro verbo. En el caso ya lo voy a explicar, que sería limpiar. ¿Sí? La muerte de Jesús, del hombre Jesús, ¿sí? Él es la única persona que nos lava y nos limpia de nuestros pecados. ¿Listo? Primera de Juan 1:7. Dice que Él es la única persona. Dice, por medio de la muerte del Señor Jesús, al derramar toda su sangre, Él es el único, ¿sí? Borrador. No hay otro borrador. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Listo? Ahí estamos aprendiendo que es su sangre la que nos lava y nos limpia. Por eso el Salmo 51 dice lavar, borrar, limpiar. ¿Listo? Hay otra cosita que nos limpia. En este caso, pensando en la sangre de Jesús, a través del arrepentimiento y la conversión, es que necesitamos la Biblia. ¿Listo? Siempre es conforme lo dicen las Escrituras. Conocer a Jesús conforme lo dicen las Escrituras nos lava y nos limpia. Jesús dijo, vosotros ya estáis limpios por las palabras que yo os he hablado.
Entonces a mí me limpia mucho conocer las escrituras, conocer a Jesús como lo dicen las escrituras, conocer las palabras de Jesús, convertirme conforme a las escrituras, orar conforme a las escrituras, nacer de agua conforme a las escrituras, perdonar conforme a las escrituras, arrepentirme conforme a las escrituras, perdonar conforme a las escrituras. No sé si me hago entender. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces aquí menciona que el conocimiento del Padre y del Hijo es quien me va a dar esa limpieza, ese nacer de agua, ese privilegio. Sí, porque es un gran privilegio. Pastora. Dime. La cita, lo que primero dijiste, que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, está en Juan 15:3. Por favor, léela. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Muy bien, gracias, manito. Ahí es donde nos dice que estamos limpios, ¿sí ve? Cuando ya somos discípulos de Jesús, cuando ya hemos sido redimidos, entonces ya tengo una conciencia limpia, he confesado mi pecado, he borrado, me he arrepentido, he perdonado. Todo eso me evidencia que he nacido de agua. Soy una nueva persona, vivo diferente, soy de testimonio, la gente lo nota. ¿Listo? Pero cuando yo conozco a Jesús, entonces aquí hay un resumen de la persona de Jesús. Dice que nació sin pecado, se mantuvo santo, se presentó sin pecado para lavarnos, ¿sí? Recuerde que Él fue a morir sin que hubiese un pecado en Él. Nunca pecó, nunca. Aunque haya sido humano, aunque haya vivido en tentaciones, aunque haya sido tentado por el mismo diablo, Él nunca pecó. ¿Listo? Entendamos algo, Él lo hizo voluntariamente. Esto es hermoso porque solo por medio de Él es que podemos ser salvos. Él lo hizo voluntariamente, nadie lo obligó, ¿sí? Llevó nuestros pecados, se hizo obediente. Recordemos que Él se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, desechó lo malo. Eso es importante. Para que nosotros seamos salvos, ya tenemos a alguien que nos dio ejemplo. Desechó lo malo y escogió lo bueno. Fue perfeccionado y murió. ¿Listo? Sufre 3 muertes. Ya en otra diapositiva les voy a explicar cuáles son las 3 muertes. ¿Alguna pregunta? En donde dice que se ofreció voluntariamente, quizá por esa razón se podría decir, ¿no?, que en las ocasiones en que intentaron cogerlo a la fuerza. Bueno, lo que pasa es tú tienes razón, en otras ocasiones quisieron apedrearlo, lanzarlo por un despeñadero, pensaron en cogerlo preso, pero Jesús decía, no ha llegado mi hora, ¿sí? Él sabía el día y la hora que le tocaba morir, y solo ese día se le entrega a los soldados, y ese día es que sufre muerte. Y sufre todo lo que sufrió, ¿sí? Ya con otra diapositiva les explico el paso a paso, pero cuando Él dice que entregó su vida voluntariamente es porque Él, igual que nosotros, Él tenía poder de elección. Recuerde que cuando Él fue a orar al monte Getsemaní, al huerto de Getsemaní, él estaba allí orando y dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya, no sea como yo quiero. Pasó 3 horas orando.
En un momento le dice también a los escribas y fariseos, yo mismo pongo mi vida, ¿sí? Yo mismo pongo mi vida, a mí nadie me obliga. Y él hizo esto por amor, por eso dice voluntariamente. Él quiso, y quiso porque nos amó, ¿sí? Él se arriesgó por nosotros a que lo amáramos o no lo amáramos, porque él no nos pidió a nosotros prueba de amor. Él se ofreció primero, él nos amó primero, ¿sí? Y pues gracias a Dios que hoy lo amamos y hoy estamos conociéndolo y estamos aprendiendo que si una persona lo conoce conforme a las Escrituras, la persona tendrá el privilegio de ser nacido de agua, lavado, limpio, purificado, ¿sí? Y que sea borrado sus pecados del libro de las obras. ¿Listo? Que se cumpla como esa parte de nacer de agua que dice el Salmo 51. Y pues ya aquí, en cuanto a limpiar, Salmo 51:2, dice que limpiar es remover la mugre superficial. Una cosa es lavar, que se extrae la mugre con agua y jabón y restregando y todo. Y otra cosa es limpiar, como cuando uno pasa el trapito encima del televisor, del computador, de las cositas, y yo lo que hago es quitar la mugre superficial. En este caso, ¿cómo se pasa eso a nuestra vida espiritual? Que cuando nos estamos convirtiendo, nos estamos arrepintiendo, estamos dándose fruto de arrepentimiento, pedimos la sangre de Jesús, dice que lo superficial serían las mañas, costumbres, resabios, malos hábitos y todo eso es todo lo que a veces tenemos, ¿no? Herencias malas, costumbres malas, mañas, malos hábitos, resabios. A veces somos tan resabiados. A veces es que yo soy así, y es que yo aprendí así, y es que así me quedo y así. Entonces, uy, no, Dios, guárdenos, enséñanos de verdad a portarnos como un hijo de Dios. Ya yo existo una iglesia, ya no tengo que estar haciendo eso, ¿sí? Pero por eso es que necesitamos también las Escrituras. Solo las Escrituras nos pueden enseñar y nos capacitan. Recuerde que la Escritura es fundamental para nacer de agua. ¿Listo? Necesitamos para nacer de agua la sangre de Jesús y en este caso no solo la sangre de Jesús, sino también la Biblia. ¿Listo? Porque dice que únicamente la palabra de Dios es la que nos limpia de mañas, costumbres, resabios, ¿sí? Por medio de ellas que llegamos a ser agradables delante de Dios porque cambiamos cantidad de conductas y nos volvemos santos por conducta. Si hay alguna pregunta. Bueno, aquí voy pensando en lo que es la Biblia. Y la Biblia como palabra de Dios, pues ya habíamos estudiado la palabra. Al principio estuvimos viendo la importancia de la Biblia. Recuerde que la palabra de Dios es la que corrige como un espejo. Uno se mira para arreglarse. Entonces no voy a profundizar mucho en este tema porque ya lo habíamos visto. Pero es fundamental las Escrituras más la sangre de Jesús para poder nacer de agua. ¿Listo? Que podamos evidenciar, lavar, limpiar, borrar, purificar, esconder, todo esto a través de lo que dicen las Escrituras y a través de la palabra y a través de la sangre de Jesús, perdón. Santiago 1:23 pues dice que el que se mira a un espejo, ¿no? Recuerde que nos miramos a un espejo, ¿para qué? Entonces, cuando yo acudo a las Escrituras, estoy buscando cambiar conductas, malos hábitos, todas esas mañas, resabios, todo eso.
Bueno, familia. Bueno, yo creo que aquí ya termino. Aquí en este caso de la Biblia les recuerdo la finalidad de la Biblia. Recuerde que la Biblia es útil, ¿sí? Y pues es inspirada por Dios y tiene una utilidad sorprendente, maravillosa. Las personas, muchos han podido renacer a través de las escrituras. Han cambiado su conducta, ahora tienen glamour, ahora están muy educados, ahora saben bastante, su vocabulario es muy bíblico. Entonces uno, wow, impresionante. Y veíamos los escribas y los fariseos que ellos tenían Biblia, ¿no? Entonces la Biblia no es para darle bibliazos a nadie, ni para nosotros alardear que la conocemos, ni para causar contiendas. No, la Biblia es para que yo me corrija, yo me limpie, yo me deje enseñar. ¿Listo? Entonces la Biblia me imparte un conocimiento, me capacita y me forma, me amonesta y me reprende, me confronta. Si usted no está leyendo la Biblia, no la está oyendo, ¿cómo quiere llegar al reino de los cielos? Si usted no está acudiendo a las escrituras, pues no está siendo lavado, no está siendo limpio, purificado también en el caso de una verdadera conversión, en el caso de que usted dé frutos dignos de arrepentimiento. ¿Me hago entender, familia? Hermanitos, hermanitas. Amén. Sí, señora, claro que sí. Amén, bueno, amén. Muy bien. Bueno, aquí yo pensé que terminaba ahí. Bueno, aquí nos habla de unos personajes que pues tenían santidad, ¿no? Y lo lindo de la Biblia es que lleva a las personas a ser santos. Una persona que ama la santidad, que quiere agradar a Dios, que ha nacido del agua, vive en santidad. Si usted no ama la santidad, si usted todavía se justifica con el pecado, es un mal síntoma, ¿sí? Una evidencia que una persona ha determinado valorar la sangre de Jesús, ha determinado valorar el sacrificio de Jesús, es que ama la santidad. Si usted no ama la santidad, está en riesgo de perderse, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y aquí notamos de unos personajes que fueron santos, que vivieron las escrituras, pero aún no eran salvas, apenas iban con la primera parte de nacer de agua y de repente por las escrituras, ¿sí? Pero de pronto no habían recibido el borrar su propio libro. Entonces Dios da testimonio de Daniel, de Job, de Noé, pero salvarían solamente sus vidas, pero aún no su alma. ¿Por qué de repente, aunque tuvieran unas vidas tan intachables, no podrían llegar a salvar su alma? Porque les faltaba la otra parte de nacer de nuevo. ¿Sí? Nicodemo era un hombre que leía la Biblia, pero no había entendido nacer de nuevo. Y lo mismo pudo haberle pasado a Daniel, a Noé, a Cornelio, a Job, que no conocían a Jesús conforme a las escrituras. Y el no conocer a Jesús, pues interrumpe que una persona reciba nacer de agua más nacer del Espíritu para que sea nacido de nuevo. ¿Listo? Yo les voy a explicar las dos así con plastilina, digo yo, como muy masticadito. Pero igual ustedes aporten, pregunten, no se quede callado. Y pues aquí ya terminamos con purificar. Una persona que es purificado es aquel que ha sido también lavado con la sangre de Jesús, ya ha sido limpio, ya ha sido lavado. Y pues dice Salmo 51:7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Nuestra hermana pastora Nancy nos explicó qué era el hisopo, ¿no?
es un purificador. Entonces, si voy a ¿qué resultado me da nacer de agua? Que ahora soy purificado con la sangre de Jesús, ahora ando perfeccionándome en santificación con las escrituras, ahora vivo en conversión, dando fruto de ese verdadero arrepentimiento, ahora me cuido mucho de no volver a pecar, ¿sí? Amo la santidad. Entonces eso muestra que usted ha sido una persona purificada, una persona santa, ¿sí? Recuerde que el término de santidad es ser puro, apartado para Dios, consagrado, ¿sí? Sin pecado. Y si ya se le borró una cuentota que tenía, pues no vuelva a pecar. Busque mantener ese libro sin nada que le cobren, listo, al máximo, lo más limpio que pueda. Si ya la sangre de Jesús fue derramada para que usted sea lavado y limpio, usted y yo, pues valoremos eso que ya Jesús hizo. No lo tengamos en poco, ¿sí? Me acuerdo esa canción de Julio Melgar que dice, preciosa sangre que me transformó. Oh, oh. Vea, ya tiene una canción para cantar el jueves. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús. ¿Sí ve? Entonces mucha gente sabe que la purificación es a través de la sangre de Jesús, del sacrificio perfecto, completo y suficiente. ¿Hay alguna pregunta? Entonces aquí dice que purificar es la acción de extraer las impurezas. ¿Listo? ¿Cuáles impurezas? Pues todo lo que todavía le haga falta. Porque pues siempre vamos dejándonos enseñar por las escrituras. Yo lo felicito a usted, la felicito a usted que esté en este curso. Me hizo falta Angie, me hizo falta mi hermano cartagenero, que se me olvidó ahorita el nombre. Bueno, ahí veo que han faltado varios. Dios me los ayude, estemos orando, ¿listo? Entonces, el salmista está pidiendo borre, lave, limpie, purifique, reconoce que en maldad ha sido formado y ha hecho lo malo delante de Dios, pero no cambia su naturaleza. ¿Listo? Es necesario que evaluemos algo. Quizás los cambios a veces son por fuera, a veces los cambios son superficiales, pero vamos a comenzar a trabajar de eso interno, eso que nadie ve. Recuerde que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios sí mira directamente el corazón. ¿Listo, familia? Y bueno, aquí terminé. Dice, muy importante lo que la Biblia habla, hay un trono blanco y todas las personas van a estar allí, van a ser juzgados por todas las cosas que están escritas en el libro de las obras, pero si el libro está limpio con la sangre de Jesús, fueron borradas sus intenciones, solo nació de agua. ¿Sí? Aquí hubo una equivocación mía. La persona está en riesgo de perderse, de ir al lago de fuego. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ay, aquí me queda otro versículo. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí para finalizar, porque había otra diapositiva, dice, si solamente el libro es limpio, nació de agua. ¿Qué beneficio recibe? La persona recibe gozo, alegría, una conciencia limpia,
sanadas sus heridas. Mire todos los beneficios que vamos a encontrar. Se necesita nacer del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. El Señor quiere que seamos santos por naturaleza. No solamente borrar, lavar, limpiar, purificar. Se necesita un trasplante de corazón. ¿Listo, familia? No sé si quedó alguna duda y alguna apreciación, aporte. Si Dios permite, el jueves, si Dios permite, con la ayuda de Dios, vamos a trabajar el jueves la otra parte, que sería nacer de espíritu. Acabamos de hacer esta primera parte, que sería como aplicar esos exámenes, hacernos esos exámenes. Yo soy el que determino convertirme, determino también arrepentirme, determino perdonar. Estos son los exámenes que me comprueban que he nacido de agua, pero estos exámenes me sirven para programar esa cirugía. Cuando yo programo la cirugía de nacer del espíritu, entonces ya voy a entrar a que suceda en mí un hermoso milagro. ¿Listo? Que suceda en cada uno un milagro. Entonces, pues vamos a aprenderlo con la ayuda de Dios el jueves. Bueno, manitos, hermanitas, Dios Todopoderoso me los bendiga. ¿Preguntan o pregunto? Pastora, en cuanto a todo esto de lavar y de limpiar de todo lo que hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la palabra, entonces pues como una conclusión es cuando uno coge la arena y comienza a zarandearla, entonces en el primer filtro va quedando el grano más grueso y bueno, cae un grano mediano, luego se pasa por otro filtro más reducido más, y entonces hasta que queda la última arena, que es la más finita, entonces ahí ya sería como la palabra de lo que es purificar. Y también a Muy nivel... bien. Sí, y pues, a nivel... Dime, Juliet, dime, perdóname. Y también de pronto a nivel personal, uno va a la presencia de Dios cuando comienza a reconocer sus pecados, y uno va porque, pues a mí personalmente me pasó que uno va por algo que le está doliendo muchísimo, y entonces comienza uno como a entregarle su vida a Dios y a reconocerle que sin Él uno no puede, que sí realmente necesita de Él. Entonces, quizá en esa área donde uno comienza a conocer al Señor Jesucristo, entonces en esa área es donde más comienza Dios a trabajar en uno. Pero no significa que uno debe dejar así, sino que reconocer que esa fue el área por la que Dios se manifestó en nosotros para traernos a Él, para nosotros llegar a Él. Pero que hay muchas áreas en nuestra vida en las que aún no hemos sido pulidos. Entonces debemos exponernos o exponer esas áreas de nuestra vida reconociendo que fallamos en muchas otras circunstancias. Entonces yo creo que ese es el proceso para llegar a lo que es realmente como un nuevo nacimiento. O sea, es como lo que concluyo en cuanto a lo que he vivido o lo que estoy aprendiendo, porque ahorita lo que estoy aprendiendo, quizá hay muchas experiencias que yo he tenido que con esta teoría yo digo, esto ya lo pasé, porque ya las he vivido. Entonces, pues ha sido muy edificante y a la vez esto fortalece más mis conocimientos y todo, y sé que voy por un buen camino. Bueno, Juliet, gracias por ese aporte, por esos ejemplos.
ilustrar esa purificación implica muchas cosas. Que una persona lleve un proceso, la persona la que determina ese proceso, ¿sí? Si usted quiere hacer un proceso largo, pues se va a demorar la situación. Si quiere hacer un proceso corto, pues mucho más rápido va a ver la gloria de Dios. Muchas veces es decisión. Es la decisión de las personas. Y qué tanto creemos en que ya viene el Señor Jesucristo por su iglesia y que debemos estar preparados. Porque estamos trabajando esto de ser obreros y que hagamos discípulos y que lo hagamos a la manera de Dios, conforme a las Escrituras, porque es que no hay que tener más por tardanza el Señor. Ya viene a recoger su pueblo, su iglesia. Y si no ha nacido de nuevo, no se puede llevar. Y mira la reflexión que nos contaba nuestra hermana Nancy. El pastor le dijo, si usted falleciera, si usted muriera, ¿usted cree que entra hacia el cielo? Entonces hay cosas que no las puedo extender a procesos, sino que hay que tomar las decisiones inmediatas, ¿sí? Sin nacer de aguas así. Bueno, entonces tengo que quitar mañas, costumbres, resabios, convertirme, arrepentirme. O sea, voy a usar una ilustración en cuanto a una persona que tenga un problema de corazón, ¿sí? Y que sea que están tapadas sus arterias y que la persona en cualquier momento ya no funciona más. ¿Qué le dice el médico? Bueno, usted necesita un trasplante de corazón porque esas arterias suyas ya no están funcionando. Hay que pedir un trasplante de corazón. Somete a la persona a un trasplante. La persona se somete porque es un caso de vida o muerte. Si le dan la esperanza de vivir, le dan esa esperanza es a través de un trasplante, ¿sí? La persona que está interesada en vivir y quiere vivir más años, disfrutar su familia, vivir bien, saludable, pues la persona va a acudir urgentemente a tomarse los exámenes para que pueda pasar a esa cirugía. Entonces, este nacer de agua es algo muy similar. Yo me tomo unos exámenes que son de vida o muerte, que yo no puedo darle plazos largos, que son decisiones mías, que Dios no me va a obligar. Recuerde que esto del Salmo 51 son verbos, son acciones propias, donde si dice que yo tengo que ser santo, pues voy a vivir santo, que tengo que borrar, pues vamos a borrar, que tengo que pedir perdón, voy a pedir perdón, que debo confesar mi pecado, voy a confesar mi pecado, que debo apartarme, voy a apartarme, que debo dar fruto, todo esto lo voy cumpliendo, ¿sí? La buena noticia es que ya hay un trasplante de corazón, ya hay una vida nueva para cada uno del que ha determinado nacer de nuevo. Y para una persona que le hagan un trasplante de corazón, que le habían sentenciado que iba a morir y que ya no le servía, y que le hagan un trasplante en un proceso quirúrgico, hablemoslo de un trasplante físico, entonces obvio que la persona es como volver a nacer, ¿sí? Porque vuelve a tener una vida y ya una vida saludable, ¿sí? Y debe cuidar ese corazón. Entonces, por favor, no alarguen los exámenes porque esto es de vida o muerte. Por favor, hay que programar cirugía lo más urgente, lo más pronto posible, porque el Señor ya viene por su pueblo. Y recuerde que Él no mira lo que mira el hombre, Él mira el corazón. Y Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las iras, los pleitos, las contiendas, las disensiones, todo eso que se escribe en el libro de las obras. Y me dice, wow, si eso sale de allí, oiga, yo necesito urgentemente que se me arranque ese corazón malo y perverso y me dé Dios otro, uno nuevo, donde ahora fluye el amor, la fe, la paz, el gozo, la mansedumbre, la templanza, con el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, pues esa clase se las concreto, si Dios lo permite. No ha venido Señor Jesucristo. El jueves, ¿listo? Con la ayuda de nuestro Señor. Vamos a orar para quedar despedidos, que van a descansar.
que el Espíritu Santo les visite, les ministre, que puedan descansar en la hermosa obra de Dios, que Él les ayude, pero usted decide, ¿listo? Esto es una decisión de vida o muerte. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿sí? No hay que aplazarlo urgente, no lo aplace. Hay que darle prioridad a la salvación. ¿Listo, amados hermanitos y hermanitas? Vamos a orar. Soberano y eterno Dios y Padre nuestro, yo te ruego el derramamiento del Espíritu Santo sobre esta asamblea, sobre esta reunión, sobre uno y cada uno de mis hermanos y sus familias, Señor. Que tú les visites, visítales allí en su secreto, visítales en su cuarto, Señor, visítales allí donde viven, llámales, Padre. Háblales en su vida personal. Quizás a alguno le haga falta perdonar, a otro le hace falta dejar mañas, costumbres, resabios. Quizás a otro le haga falta vivir más esa santidad. Quizás otro ya borró unos pecados, pero quizás le faltan otros. Por favor, ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, para que cumplamos este nacer de nuevo conforme a las Escrituras, conforme a ciencia, conforme tú le enseñaste a salmista David, Señor, conforme tú enseñas en toda tu palabra, Señor. Cumple la finalidad de tu palabra, que en nosotros haya, Señor, más y más ese redarguir, esa enseñanza, ese corregir, más y más, Señor, a través de las Escrituras, Señor. Enséñanos, Padre, como dice el salmista, examínanos nuestro corazón, pruébanos nuestros más íntimos pensamientos, júzganos en nuestra integridad, no haya pecado oculto, no haya pecado inconfieso, Señor. Por favor, Padre mío, necesitamos ser gratos delante tuyo, hallar gracia delante tuyo, estar vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, Señor. Disfrutar el reino de los cielos. Yo te pido, Señor, por mis hermanos que no pudieron asistir hoy, por Andro, por Angie, por mi hermano Guillermo, Señor, les suplico que tú, por favor, les recuerde, Señor, que puedan separar este tiempo para quizás reforzar. De pronto ya conocen, pero no sobra aprender más, aprender bien, perfeccionarnos. Quizás aportar, Señor, porque yo aprendo mucho de mis hermanos, todos me enseñan algo y esto ha sido hermoso, Señor, este compartir. A ti la gloria y la honra, Señor. Esta canción que se colocó hoy era propicia porque estamos pidiendo ese nacer de agua, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Haz de mí lo que tú quieres, Señor. Por favor, por medio de tu Hijo Jesús, haga esta obra en cada uno de mis hermanos. Por favor, que no seamos imperfectos. Llévanos a ser un producto terminado. Llévanos a ser a la imagen de Jesús. Llévanos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Háganos a imagen y semejanza de su amado Hijo, Señor. No nos dejes andar como a nosotros se nos da la gana, Señor. Llévanos a andar conforme lo dicen las Escrituras. Enséñanos, lávanos más y más de nuestra maldad. Límpianos más y más de nuestro pecado. Por favor, borra todas nuestras rebeliones, nuestras maldades, Señor. Mire que en pecado hemos sido formados, en pecado nos concibió nuestra madre, Señor. Por favor, Padre mío, purifícanos con hisopo, purifícanos con esa sangre de Cristo, Señor. Purifícanos, Padre. Por favor, rocéanos con la sangre de Jesús. Lávanos más y más de nuestra conciencia, nuestras mañas, costumbres, resabios a través de tu palabra. Límpianos más y más. Llévanos a convertirnos más y más. Haga remisión de pecados. Arroja esos pecados a lo profundo del mar, Señor.
Hoy pedimos la sangre de Jesús. Hoy suplicamos, Señor, que seamos rociados, que seamos limpios, que seamos purificados, que seamos lavados. Por favor, por medio del sacrificio de tu amado Hijo, que haya expiación, Señor, porque ya Él lo pagó, ya Él lo cargó, ya Él hizo lo suyo, Señor. Ahora me corresponde a mí, nos corresponde a todos, Señor, hacerlo conforme a las Escrituras. Por favor, revélanos más y más quiénes somos, nuestra condición. No nos dejes ser religiosos, no nos dejes tener un conocimiento y ser solamente oidores y no hacedores, Señor. Por favor, se lo ruego, se lo pido en el nombre de Jesús. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Llénanos, Señor, de ese convencimiento que necesitamos, Señor. Más y más, yo y mi casa, Señor, salvos para tu gloria. Yo y mi casa, cada uno de sus hermanos, de nuestros hermanos aquí presentes y su casa, su familia, su núcleo familiar, el fruto del vientre, el esposo, la esposa. Ayuda, Señor, a cada una de las personas que están aquí capacitándose, Señor. Gracias le doy por el apoyo que me ha dado mi hermano Ricardo, mi hermano Luis, Señor. Gracias por ese apoyo. Gracias por mi hermana Nancy, Señor. Ha sido hermoso ver este apoyo, este crecimiento que todos nos tenemos, porque es mejor habitar los hermanos juntos y en armonía. Aquí estamos de manera virtual, en un mismo sentir, en un mismo lenguaje, Señor. Enséñanos a vivir en el Espíritu a todos, Señor. Gracias por el milagro que has hecho con Ángela, con su hijo Samuel, Señor. Gracias por el milagro que has hecho en cada casa con Marta Cuervo, Señor. Sé que tú has provisto para sus necesidades. Gracias por cada hermano, por mi hermano Armando, Señor Riaño, por cada uno, mi hermana Carmen Moreno. Obra, Señor, mi hermana Carol Pedraza, mi hermana Liana, mi hermana Elizabeth, mi hermano Fabián Casas y su esposa Sandra, toda la familia Enciso Ávila, mi hermano Miguel, mi hermana Yesenia, Señor, bendígalos, mi hermana Caterín, mi hermano Alex, susténtalos, bendígalos, su bebé, su familia, Señor, salvación, lávanos más y más con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi hermana Juliet Cepeda, bendígala, ayúdala, susténtala, mi hermana Nancy Astros, mi hermano Armando Díaz, mi hermana Joyce, mi hermano Dylan, mi hermano Steven. Por favor, obra, Señor, yo y mi casa, redimidos y salvos con la sangre de Jesús, y asimismo cada núcleo familiar aquí, de mi hermana Neddy Morán, de mi hermana Nelcy Rubio, mi hermano Ricardo Pires y toda la familia Pires Roa. Cada uno aquí representamos un núcleo familiar, mi hermana Jency Ramírez, Señor, y todos nuestros hermanos que hoy no pudieron asistir. Por favor, ayúdalos, Señor. Sálvalos, glorifícate en la salvación de cada persona, que no dejemos lo importante, no lo aplacemos, Señor. Esto es de vida o muerte. Ya en cualquier momento recoges la iglesia y enséñanos a guardar en prioridad este nacer de nuevo conforme a las Escrituras. Gracias te doy, Padre, por cada uno de los presentes. Tú honras a los que te honran, Señor, y los que han separado este tiempo, tú remunérales, hónrales, bendígalos, visítalos, sorpréndelos, concédele las peticiones del corazón. Que los que buscan el reino de Dios y su justicia, también les llegan las añadiduras. En el nombre de Jesús, Jehová nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Jehová tenga de nosotros misericordia y ponga en cada uno de nosotros paz. Y mantenga las ventanas de los cielos abiertas para que veamos su gloria y todas las añadiduras en el nombre de Jesús. Y tengamos salud como prospera nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanitos. Con la ayuda de Dios nos vemos mañana en la oración. A las 5 seguimos clamando
si Dios lo permite, y pueden conectarse, y el jueves nuevamente. ¿Listo? En el grupo pueden escribir sus peticiones, sus testimonios, pueden preguntar también, y para eso hacemos pues que este grupo sea nuestro. ¿Listo? Dios los bendiga. Gracias. Gracias, pastora. Dios le bendiga. Dios les bendiga, Chao, pastora. pastora. Dios la bendiga. Gracias. Dios Hasta les luego, bendiga a chao. ustedes por Bendiciones. Buenas noches, Dios ayudarnos, les por... bendiga. Amén, amén. Dios les guarde, muchas gracias. Saludos a todo el resto de la casa.